Este webinar nace de la necesidad de entender qué es lo que viene en este proceso de el utilizar la inteligencia artificial y en los últimos 2 años que ya llevo trabajando con IA, pero quizás en los últimos 6 meses que se ha vuelto algo tan predominante en las empresas. Estamos hablando de IA generativa, ¿no? No de la IA de Siri y demás que pues seguramente llevamos usando mucho más tiempo, pero estamos hablando particularmente de la IA generativa. Es ahí donde nos empezamos a preguntar cuál es nuestro rol y cuál es el rol de la IA en estos procesos de redacción. Entonces, la dinámica de nuestro webinar de hoy, sencillita, chévere. Vamos a estar desde ya hasta las 7. Si me tomo unos minutitos más, no hay problema. Este es un webinar familiar en donde estamos aquí entre amigos, echando chisme y respondiendo ciertas cosas. Así que tómense la libertad también de formular sus preguntas. Pueden, como ustedes quieran, las pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y a mí me llega el anuncio de que ustedes me han pedido la palabra. Como somos varias personas, sí les pediría que no se tomaran la palabra arbitrariamente, sino alzaran la manito y yo con muchísimo gusto les voy a dar. Y como es una charla entre amigos, yo les voy a dar recomendaciones que he encontrado, pero si ustedes además tienen recomendaciones chéveres, bonitas, que también nos puedan servir a los demás y de las que podamos aprender, pues muy bienvenidas. También estamos en este proceso todos. Entonces, voy a proyectar mi pantalla. Porfa, confírmenme que están viendo mi diapositiva, la que dice Webinar Redacción con Inteligencia Artificial. En este proceso de la redacción, y esto lo hemos aprendido, yo creo que todos los que estamos aquí, el redactar es una cuestión que puede llegar a ser compleja por muchos niveles, pero particularmente suele ser compleja porque en muchas ocasiones no tenemos una técnica apropiada. Y en parte esto viene porque no comprendemos que cuando nosotros estamos redactando, hay dos momentos donde tenemos que utilizar dos tipos de pensamientos diferentes. Por un lado está el pensamiento creativo, que es ese pensamiento que nos permite generar ideas para decir, lo tengo, esto es lo que le quiero contar a mi receptor. Y por el otro lado está nuestro pensamiento crítico, que es ese pensamiento que va en la fase final cuando uno dice, listo, yo ya hice una investigación, ya me fui juicioso al mundo a averiguar una cantidad de cosas que tenía que averiguar, me vine, escribí el texto y finalmente viene ese pensamiento crítico que dice, ahora voy a editar ese texto de alguna manera. Ese pensamiento creativo y ese pensamiento crítico bajo mi tesis de hoy mi tesis de trabajo en este webinar es, nunca las debería. Puede que se puedan reemplazar por la IA, seguro, pero no deberían ser reemplazadas por la inteligencia artificial. De hecho, si ustedes le preguntan a la IA de su preferencia, ¿en qué me puedes ayudar y te debo dar yo para que creemos aquí una relación de escritura sana? Seguramente la IA de su preferencia les va a responder, pues tú tienes que tener el pensamiento creativo y tienes que tener un pensamiento crítico porque lo que yo te voy a escribir o decir no necesariamente está o corresponde con una realidad. Ese pensamiento creativo es un pensamiento previo en donde nosotros empezamos a explorar el cómo llegamos al encuentro con el texto, ¿no? Entonces, para quienes de ustedes, por ejemplo, yo sé que aquí tengo abogados, tengo ingenieros, tengo personas que se encargan de temas de marketing, en fin, ustedes están en un mundo impresionante tengo correctores, y estás por ahí, mi Sony, tengo correctores de estilo, y el proceso previo, cuando yo digo, ok, antes de sentarme a escribir, y esta es una de las fallas más graves que podemos llegar a cometer, independientemente de si usan o no la inteligencia artificial, es no pensar el texto antes de hacerlo. Y entonces en ese procedimiento previo es donde uno dice, ok, ¿y cómo genero las ideas? ¿Cómo hago para generar esas ideas que necesito para luego redactar un texto seriamente? Ese pensamiento previo, que es el pensamiento creativo, generalmente nace a partir del problema. Y aquí les voy a decir una oración que espero que nunca, nunca se les vaya a olvidar. Las mejores ideas nacen de los problemas. Ahí se los dejo. Si yo tengo un problema, analícenlo y verán, cuando tenemos una mente científica, no, no científica necesariamente en términos de la ciencia de la biología o de la física, sino cualquier mente científica. Yo veo un problema, analizo ese problema del entorno
Y cuando tengo ese problema puedo plantear una pregunta. Entonces yo tengo un problema social, ¿no? Voy a decir cualquier bobada, discúlpenme. Hay un problema porque el Transmilenio siempre está lleno en la estación que yo necesito. Voy a cualquier hora y en esa estación el Transmilenio está lleno. Hay un problema. Yo a partir de ese problema puedo empezar a hacerme preguntas, ¿no? Y la pregunta va a ser la que me va a invitar a una respuesta y esa respuesta es la idea con la que deberíamos iniciar. Entonces yo puedo plantear una pregunta, por ejemplo, ¿cómo solucionar el problema de las estaciones llenas en Transmilenio? ¿O para qué estarán llenas? ¿O por qué estarán llenas las estaciones de Transmilenio? ¿Mm? Y esto me va a llevar a diferentes ideas, unas muy buenas, otras no tanto, que yo poco a poco voy testeando en la realidad. Por lo tanto, en ese primer momento, y ahorita les cuento esto que tiene que ver con ChatGPT, en ese primer momento en donde yo estoy utilizando mi pensamiento creativo y pensamiento crítico, deberíamos responder unas preguntas mínimas, mínimas, para yo saber cómo voy a conducir ese texto que estoy por redactar. ¿Qué le quiero contar a mi receptor? ¿Cuál es mi objetivo comunicativo? Esa pregunta es la pregunta que uno luego le tiene que dar en el prompt. Es decir, para quienes de pronto no estén muy empapados de IA, yo a veces utilizo la palabra prompt como si ya fuera de mandato para todos. Prompt es la guía que le damos a la IA, la instrucción que le damos a la inteligencia artificial para que haga una acción, ¿no? Para que lo tengamos ahí claro. Y dentro del prompt, decirle cuál es el objetivo comunicativo es clave. Ya ahorita hablamos un poquito de eso. Segundo, ¿quién es mi receptor? A veces veo personas que hacen esto con la IA. Yo aquí voy a escribirle algo a ChatGPT. Este es una ventana de incógnito. Yo ya tengo entrenada a mi ChatGPT, es mío, entonces ya lo tengo. Tal les cuento cómo lo entreno. Vamos a ver si al final alcanzo a darles un par de tipsitos de cómo entrené ChatGPT, pero en particular como ya lo tengo entrenado, pues ChatGPT ya no comete ciertos errores conmigo porque ya le he dicho, pilas, los extranjerismos van en cursiva, cuidado, en el saludo se ponen dos puntos, hey, me estás haciendo esto y como yo ya lo he entrenado, pues en el momento en que yo le doy un prompt, la respuesta está mucho más o es óptima a la hora de hablar de ortotipografía, de comas, puntos, tildes y demás. Entonces yo aquí le puedo pedir con un mal prompt a ChatGPT. Yo puedo decirle, quiero que hagas un texto. No le digo qué texto, de qué dimensión, nada, para pedirle a mis colaboradores que lleguen a las 4 a.m. a trabajar. Imagínense esto. Vamos a ver qué nos produce hoy ChatGPT. Este no estoy inscrita, no tengo nada. Esta es una versión de incógnita. Por ejemplo, aquí mis correctoras de estilo ya deben tener algo de piquiña. Una de las normas ortográficas del español es que al final de los saludos está prohibida la coma. De hecho, para quienes vienen del curso de redacción, aquí tengo algunos invitados de mi curso de redacción, saben que es una de las comas prohibidas del español. Está la coma criminal, que es la que corta el sujeto del verbo o el verbo del complemento. Está la coma redundante con la i cuando estamos enumerando y está la coma al final de los saludos. Claro, es que si yo le doy un mal prompt, la IA me va a responder cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito de esto, miren. Espero que se encuentren bien. Y eso que a veces la IA, yo no sé si a ustedes les ha pasado, tiene unos lugares comunes en la redacción, unas fallas, yo creo que por la manera en que algunas personas la han alimentado. A veces, y tengan mucho cuidado, saluda diciendo, espero que este correo le encuentre bien. ¿Quién habla así? Nadie habla así, es artificial, o por lo menos no en Colombia y no en contextos latinoamericanos. De pronto alguien me dijo, sí, en España me saludan así. Bueno, pero en Colombia no saludamos, espero que este correo le encuentre bien. Quizás dice, espero que estés bien o espero que esté bien, pero espero que este correo le encuentre bien. Vea, ahí de una vez uno identifica que eso es IA y de alguna manera al identificar que es IA, yo no sé ustedes, ahí vale la pena que me comenten en el chat.
pero cuando uno se da cuenta que le están escribiendo un correo genérico, pues uno siente que, esto se lo están enviando a todo el mundo, ¿no? Por eso les decía que la premisa de aquí es cómo no perder nuestra voz a la hora de redactar. Entonces, miren, errores como este, les escribo para informarles que ahí caen en un vicio del lenguaje que es una verborrea, que es el abuso de formas verbales. ¿Por qué no decirles, les informo o les comunico que por razones operativas y necesidades de servicio, ¿por qué vas a poner como un inciso? Para los que no saben qué es un inciso, es un extra que le damos al lector que generalmente se pone entre comas o entre paréntesis, pero razones operativas y necesidades de servicio no debería ser un inciso, porque los incisos son extras que le damos a nuestro lector para que el lector, si necesita, lo lea, pero si no, se lo salte y no debería perder nada de fondo. Ahí viene un problema. Si yo, por ejemplo, les digo, qué sé yo, el presidente de Colombia, coma, Gustavo Petro, coma, hablará la próxima semana en México, pues si pongo Gustavo Petro como inciso, la palabra, la expresión Gustavo Petro, pues no pasa nada, porque al saltarme el nombre propio, yo igual sigo entendiendo quién hizo la acción. Pero cuando ustedes ponen entre comas, paréntesis o rayas información fundamental, están cometiendo un error grave de fondo y de estilo más que de forma. No quiere decir que esas comas estén mal, no, son comas correctas, están bien, puede ponerlas, pero ¿realmente esto es un inciso? Y la respuesta es no, porque por razones operativas y necesidades de servicio es la razón por la que se hará un cambio importante en la dinámica del horario y demás. Entonces, con esto pues por supuesto, yo estoy recibiendo una versión genérica, estoy recibiendo una versión que puede ser aburridora de leer y, por ejemplo, miren lo que dice aquí, voy a seguir aquí. Será necesario que el equipo esté presente en el lugar de trabajo a las 4 de la mañana en la fecha que les indicará específicamente su supervisor o que les indicará específicamente por su supervisor. Lo leí muy mal. En la fecha que se les indicará específicamente por su supervisor. No, no leí mal, está mal escrito. Pero bueno, póngale cuidado. Yo les tengo una pregunta y me gustaría que alguien tomara la palabra. En este caso, yo estoy dirigiendo a las personas a una acción. Deben llegar a las 4 de la mañana. ¿Qué pasa? Si yo le escribo un correo electrónico o hago una charla en donde mi objetivo comunicativo es dirigirlos a una acción, es decir, que ellos vayan y lleguen a las 4 de la mañana, pero además empiezo con esa idea, es decir, empiezo diciendo, muy buenos días, a partir de la próxima semana debemos llegar a las 4 de la mañana a trabajar. ¿Qué puede pasar con el cerebro de mis receptores? Me gustaría que alguna persona tomara la palabra. Se bloquea, se Por... pone negativo Sí. porque no Hernán, tiene una razón. listo, yo necesito un argumento. De acuerdo, Hernán. Lady, ¿quieres tomar la palabra? Dale. Sí, que le puede entrar como en reversa, como se dice cotidianamente, porque creo que empezó con la noticia como bomba, Ujú. sin darle como un contexto. Eso es. Entonces, fíjense que sí es cierto, hay algo que en la redacción se llama la pirámide invertida. Y es que idealmente uno arranque con la idea principal, como lo está haciendo ChatGPT, dependiendo de la intención. Y aquí es donde uno tiene que entrar el criterio. Si mi intención es informativa, arranque con la idea principal, vaya al grano. Si hay un cliente muy molesto y me está diciendo qué van a hacer al respecto, no funcionó esto, usted se comprometió a prestarme X, Y o Z servicio y no llegó a cabo ese servicio, ¿qué van a hacer al respecto? Yo como emisora sí debería en lo posible dejar la idea principal al comienzo, porque cuando un cliente me dirige a una respuesta, yo debo por respeto responderle a la pregunta, ¿de acuerdo? Pero esto es en un contexto informativo. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero dirigir a una acción? Si yo arranco con la orden, la probabilidad de que la persona o que las personas, tal como lo dijo Hernán y tal como lo dijiste también, que las personas digan, uy, ¿cómo así? Ahora imagínense que son personas
por ejemplo, pasivas, que les cuesta la comunicación. Si leen algo así, se van a sumir en sus pensamientos. ¿Y cómo así? ¿Yo cómo voy a llegar? ¿Y qué transporte tengo que tomar? Pero para llegar a las 4 yo tendría que salir a las 3 de la casa. Y entonces el desayuno, entonces todo el día voy a estar en el trabajo. Ve, ahí los perdió. ¿Mm? Pero por el otro lado, si estás hablándole a una persona agresiva, vean, ni siquiera termina de leer la primera oración cuando ya lo tengo en la puerta de mi oficina o si trabajamos virtual en Teams llamándome, ¿cómo así que a las 4? Pero ¿cómo va a llegar? No, usted es el colmo y demás. Estas son cosas que ChatGPT no conoce. Cuando nosotros vamos a dirigir a una persona, el ideal es que haya un llamado a la acción, llegue a las 4 de la mañana, pero ese llamado a la acción, o como llaman quienes se encargan de marketing, el call to action, ¿m? Se haga al final de lo que yo voy a decir. Al comienzo debe haber un gancho, pero es al final cuando yo le doy la orden. Entonces, la intención comunicativa, si yo voy a dirigir o si yo voy a informar, puede variar la narrativa del texto. Y ustedes me lo aceptarán. No es muy maluco si yo llego hoy, por ejemplo, como jefa de profesores y le digo a un profe, profesor, empieza a llegar temprano a las clases, porque es que me está llegando tarde y se están quejando los estudiantes. Totalmente diferente si le digo, profe, usted siempre lo han calificado muy bien, siempre ha sido uno de los profesores sobresalientes en la universidad. Ahora bien, en el último curso algunos estudiantes se quejaron porque en particular estaba llegando tarde a la clase de tal, tal y tal día. Las implicaciones fueron pues la queja y bueno, por eso le pido que para la próxima llegue 15 minuticos antes de la sesión y de esa manera podemos hacer tal Como la cosa. primera Espérense un profesora. segundito, Melba, que se te activó el micrófono. Ya. Entonces, en ese orden de ideas, para que lo tengamos presente, si yo le doy un prompt mediocre a la IA, ella me va a dar una respuesta mediocre. Ahora, veamos cuáles son esas preguntas mínimas y luego los quiero llevar a 10 recomendaciones y a un formatico que les voy a enviar a través del grupo de WhatsApp. Ahorita les cuento cuál grupo de WhatsApp para los que no están aquí por medio del grupo, para que ustedes empiecen a poner en práctica estos prompts. Primero, ¿qué le quiero contar? Entonces, ¿qué le quiero contar? Debe ser lo más específico posible y es algo que nosotros deberíamos decirle. Si yo le digo, quiero hablar de la tecnología en la educación, me va a entregar cualquier cosa. Por eso yo debo ser absolutamente específico y ojalá esta idea que yo le voy a pedir a ChatGPT que desarrolle o que me ayude a construir debe ser proposicional. Venga, ¿qué es eso de proposicional? Bueno, proposicional es que esté contenida en una oración que contenga un sujeto, un verbo y unos complementos. La tecnología en la educación no es una oración. Al no ser una oración, no puede contener una idea. Así de simple. Las ideas están contenidas en las oraciones. Entonces, para que yo pueda transmitirles a ustedes una idea, debo convertir esa idea en algo que tenga sujeto, verbo y complemento. Entonces, si yo les digo la tecnología en la educación, yo no tengo una idea, tengo un tema. Si yo les digo el impacto de las herramientas de la inteligencia artificial en la enseñanza de la escritura de estudiantes universitarios, ahora he logrado algo más allá que es ser un poquito más específica. He delimitado, pero todavía no tengo una idea, porque no hay una oración. Para quienes han estado en el curso de redacción, no hay una oración porque no hay un verbo. La clave de la idea es que haya un verbo y un verbo principal. Vámonos por aquí a la derecha. Totalmente diferente si yo le digo a ChatGPT la implementación de las herramientas de inteligencia artificial para la retroalimentación automática de textos puede mejorar las habilidades de edición y revisión en estudiantes universitarios de primer año. ¡Pum! Ya tengo una idea. Mala o buena, pero ya la tengo. Hay una idea, nunca olviden esto, porque hay una oración. Si no hay una oración, es decir, sujeto, verbo y complemento, no podemos hablar de ideas, no podemos hablar de proposiciones, que es un sinónimo de la palabra idea. Entonces, siempre ese prompt debe contener en lo posible una oración. Entonces, si yo les digo a ChatGPT, los colaboradores 4 de la mañana trabajar, pues me va a decir cualquier cosa. Pero si les digo, los colaboradores de la empresa X
deben llegar a las 4 de la mañana a trabajar durante el periodo tal y tal y tal, yo ya tengo una idea que le estoy transmitiendo a ChatGPT. Ese sería el primer requisito. Una pregunta para que me la pongan en el chat. ¿Cuál es el verbo de la última oración de esta de la idea concreta? Denme una ayudadita ahí. Analícenlo. Vamos a ver que también estamos en la identificación de verbos. Ujú. No, trabajar es un infinitivo. Ay, pero en la última no hay trabajar. En la de la que dice idea concreta. Ajá, va por ahí, Jacqueline. No, implementación no es un verbo, María Camila. Yo implementación, tú implementación, él implementación, nosotros implementación. El verbo es puede mejorar. Ese es el núcleo de la oración. Puede mejorar. En gramática le llaman perífrasis verbal, pero no se afanen. Es ahí un par de verbos que están compuestos y se están convirtiendo en el núcleo de la oración. Entonces, sí, Jacqueline, si bien no es solo mejorar, es él puede mejorar, tienes razón, está ahí en el núcleo. Ujú. Muy bien. Entonces, idea concreta. Entonces, cuando yo le voy a decir a ChatGPT, por ejemplo, quiero que escribas, miren el prompt tan malo que le di. Le dije algo así como, quiero que hagas un texto para pedirle a mis colaboradores que lleguen a las 4 a.m. a trabajar. Pues la idea sería, los colaboradores deben llegar a las 4 de la mañana a trabajar. Aunque ahorita debemos complementar eso porque eso apenas es el comienzo. Ese sería el primer requisito. ¿Qué le queremos contar a nuestro receptor? El segundo requisito, y aquí es donde empezamos a tener la magia, espérense, yo me voy más para adelantico, es empezar a responder el a quién. Entonces, aquí viene un ingrediente fundamental y ojalá nos podamos ver más adelante en otras charlas que tendremos para hablar de las diferentes maneras de percibir nuestro a quién. Pero no solamente quién es mi receptor, sino quién soy yo también. Lo que llamaríamos en una empresa un manual de marca y lo que llamamos como personas naturales, quienes no tenemos empresas, la marca personal. ¿M? Si yo sé quién soy yo o sé quién es mi empresa, yo puedo escribirle mejor a mi receptor. Por ejemplo, trabajando hace unos años con un banco, recuerdo mucho una señora que fue a una de las clases, esto fue pre-pandemia, era una clase presencial, y me dijo, profe Diana, es que a mí me mandaron a este curso porque me llegó un memorando, porque ella le había dicho a un cliente bendiciones. Entonces, resulta que ella tomó la costumbre, ella era gerente de una sucursal de un barco muy importante aquí en Colombia y ella les decía bendiciones al final a sus clientes. Le auditan el área, auditan sus correos y le mandan un memorando diciéndole usted no debería estar despidiéndose de bendiciones. Y yo creo que la respuesta es obvia. No debería estar despidiéndose de bendiciones simplemente porque la imagen corporativa del banco es secular, de ese banco en particular, y al ser secular, es decir, no tener ninguna filiación religiosa, pues a pesar de que ella lo estuviese, porque ella me decía, profe, pero yo lo estaba haciendo desde un bonito lugar, vea, soy muy creyente y para mí dar bendiciones es una manera muy bella de responder. Y la respuesta es sí, pero eso lo puedes poner en tu correo electrónico, pero no en el correo que represente al banco X, porque el banco X tiene sus lógicas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar en quién es nuestro receptor. Si alguno de ustedes dice yo no tengo empresa, pues es chévere que desde ya estén pensando en cómo crear su marca personal, en cómo quieren contactarse con el otro, porque es que es ahí donde definimos nuestro estilo propio. Y uno puede alimentar poco a poco a la IA. Ahorita les cuento algunos truquitos para que la IA nos empiece a conocer y empiece a entender quiénes somos y de esa manera ayudarnos en el estilo, pero la realidad es que nunca va a lograr imitar nuestro propio estilo. Si yo leo un correo de Virgin Mobile, por ejemplo, dicen cosas como, ¿qué hubo, parcero? ¿Cómo va? Le contamos que la cuenta de este mes ya llegó y si no la paga, se la cortamos. Chao. Y si leo un correo, no sé, del Banco de la República, seguramente va a decir, respetado doctor o doctora Diana, es un gusto saludarle, le informamos que, o nos permitimos informarle que, bla, 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 bla. ¿Las dos lógicas o los dos estilos son correctos? Sí. ¿Por qué tenemos que decir que el cubo parcero está mal? Está perfecto, está muy bien,
pero es que el grupo objetivo de Virgin Mobile, este ejemplo del que hubo parcero, para quienes han asistido al curso, siempre se los digo, porque un señor furiosísimo llegó una vez a una de las clases diciendo, míreme esta porquería de correo electrónico que me lanzó, que me mandó Virgin Mobile. Y el correo estaba bien escrito, pero el señor decía, es que todos errores ortográficos, y yo le dije, pero su merced, no hay un solo error ortográfico. ¿Cómo que no? Si ahí dice que hubo parcero, que no sé qué. Sí, sí, pues no son errores ortográficos, son decisiones de estilo. Lo que pasa es que usted no es el nicho de mercado de Virgin Mobile. El señor tenía alrededor de 60 años y Virgin Mobile en aquella época estaba dirigido quizás a chicos entre los 15 y 22 años. Conocer a nuestro cliente, conocer a nuestro receptor, nos va a permitir una cantidad de cosas. Esto me lo envió, perdonen la calidad de la imagen, pero no encontré una mejor. Me la envió una estudiante y me dijo, profe, ¿el verbo esporrondingar existe en español? Y le pregunté, bueno, pues si la pregunta es si está registrado en el diccionario académico de la Real Academia, pues no. Pero existe, pues sí, claro, ¿no? La costa colombiana lo usan y si lo usan, existe. Así funciona el español. Así funciona en general el idioma y las lenguas. Si se usa, existe. Ahora la pregunta es qué tan apropiado es. Pues si yo estoy dirigida a un grupo objetivo de personas que están en la costa colombiana y mi propósito es el propósito de este periódico que están viendo, que no es informar. ¿M? El propósito de un medio de comunicación como Cubo, como, no, bueno, no sé Publimetro, pero por lo menos Cubo o El Extinto Espacio, no era informar. El propósito era vender y sigue siendo vender. ¿Qué? La publicidad. La información es una excusa para que la persona tome el medio de comunicación y vea la publicidad que está ahí contenida. Ese era su propósito. La mayoría de los medios de comunicación de este tono, pues su propósito comunicativo es dirigirnos a la compra de un servicio o producto que esté ofertado en sus páginas. Y por lo tanto, pues piénsenlo bien, si yo voy por la mitad de la costa colombiana, esto es un medio de comunicación barranquillero, y volteo a mirar y en el medio dice, se esporrondingó, pues esa vaina me llama la atención. Sea a mí como profesora, porque me parecería muy curioso, o sea la persona a quien va dirigido, que es probablemente el sector popular en ese lugar del país, que va a tomar y van a decir, están hablando mi propio lenguaje. Eso es conocer al receptor. Pero para que lo tengamos presente, aquí hay un problema. Yo puedo utilizar la palabra esporrondingo, claro. ¿Qué habría que hacer para que ortográficamente sea correcta? ¿Qué tenemos que hacer cuando usamos una palabra coloquial? Hernán, toma la palabra. ¿Comillas? Ujú. Sí, Hernán. Se deben poner comillas o cursiva. Recuerden que las dos no. Para mis abogados presentes, las comillas y las cursivas a la vez son un error ortotipográfico. O escoges una o escoges la otra, pero no las dos. Porque las comillas y las cursivas tienen la misma función en el español. Tengan cuidado, porque es algo que nos dejó una norma que se llama Blue Book, que utilizan algunos abogados, pero esta norma Blue Book está hecha para el inglés, no para el español. Y esos son errores ortográficos que traemos al español. Entonces, con que esporrondingo estuviese entre comillas o cursiva, ya tendríamos ortográficamente correcto este título, pero estilísticamente también apropiado, ¿no? Estaría adaptado para ese receptor. Algo rapidito, porque aquí no me voy a detener mucho, pero chévere que ustedes le dijeran a ChatGPT alguno de estos, si no todos. Datos demográficos de quién es el receptor, edad, género, nivel educativo, profesión. Entonces, vas a estarle hablando a personas entre los 20 y los 40 años, con un nivel educativo de maestría, generalmente están egresados de ingeniería o demás, si esto es lo que puede ser útil para lo que ustedes vayan a hacer. Puede que ustedes digan, no, la edad y el género no es relevante, pero sí, por ejemplo, la actitud o las expectativas. Entonces yo puedo decirle a ChatGPT, son personas dispuestas a la lectura, están esperando este texto o no les interesa. Para quienes de ustedes estén en ventas, por ejemplo, decirle, puede que no estén interesados en la compra de este servicio o producto porque tal cosa, o puede que sí.
A veces explorar y decir, utilizar las mismas herramientas de IA, porque hay IAs, por ejemplo, Notebook LM, yo les voy a enviar un listadito de IAs y su funcionalidad específica, pero Notebook LM, Gemini también puede servir un montón porque son de la misma casa de Google para hacer investigación de mercado. Y hay unas GPTs, ya les explico qué es eso de un GPT, que nos pueden servir también para hacer investigación de mercado. Entonces yo le puedo preguntar a ese GPT, necesito que investigues sobre la empresa tal, a quienes les voy a presentar una propuesta comercial, necesito que me digas qué necesidades tienen, qué expectativas tienen frente a un producto o servicio específico y si lo hacen con juicio, si hacen el prompt con juicio, la IA les va a dar un ejercicio muy bonito de investigación de mercado y luego yo puedo utilizar eso que investigué para, pum, crear el prompt para el documento final, para el documento que voy a hacer para presentarle al final. Bueno, voy un poquito más rápido. Lectura del contexto. Esto es importantísimo, decirle dónde y cuándo se va a leer. No es lo mismo que alguien lea, esto lo voy a publicar en Instagram, en un caption, que es el breve que se pone en Instagram, a esto lo voy a publicar en el blog que tengo en la página, a esto lo voy a publicar en un correo electrónico que voy a enviar a tal persona, ¿no? Entonces, saber el contexto de la lectura es importante. Nivel de conocimientos, intermedio, básico, avanzado, e intereses y necesidades. Estos son los mínimos para conocer nuestro receptor. Nosotros, en nuestro pensamiento crítico, tendríamos que decir, ok, yo tengo que hacer una investigación previa si es que voy a vender un producto o servicio, o si es que voy a crear un manual de marca, o si ustedes dicen, no, Diana, yo voy a hacer es un ejercicio académico porque le voy a entregar a mi profesor el informe final para, sí, pero ese informe final probablemente va dirigido a un grupo de personas o va dirigido a un lector en específico, vale la pena que le describan un poco el lector. Y también, esto es algo que voy a pasar muy por encima, pero espero verlos en los próximos webinars porque ahí les voy a hablar más en detalle, no lo voy a mencionar mucho. Saber desde dónde le estoy hablando, construir nuestra propia marca. Yo le hablo desde qué punto de vista, ¿no? De cómo quiero que la gente me perciba, cómo quiero que las personas tengan contacto conmigo. Quiero que la gente me perciba como alguien que sabe mucho, ¿no? Entonces, muy buenos días, hoy vengo a iluminarlos con mi conocimiento. O quizás no quiero que me perciban como alguien que sabe mucho, como un sabio, sino como alguien cercano, ¿no? O más bien inocente. Estoy trabajando ahorita con una empresa del sector público muy bonita, muy, muy bonita. Una empresa, no una entidad del sector público, la unidad de búsqueda de personas y aprendiendo un montón de ellos. Ellos son todos comunicadores, no sé si tengo a alguien por aquí de la unidad. Y analizábamos que dependiendo de la manera en cómo queremos que nos perciba nuestro receptor, hay un tono en especial. Si yo quiero que me perciban como alguien inocente, como alguien del hombre común, como un explorador, yo voy a tener diferentes maneras de comunicar. Y ahí es donde se empieza a construir el estilo propio. Yo esto se los dejo ahí, pero cuando anuncio el próximo webinar que dice arquetipos de comunicación, ustedes ya saben que tiene que ver con esto y ojalá uno le dijera a ChatGPT, yo suelo hablar desde este tipo de arquetipo de comunicación porque de esa manera ChatGPT nos empieza a conocer, empieza a decir, ah, bueno, a esta persona le gusta hablar como el rebelde, como el mago. ¿M? Ahí se los dejo. Eh, Tercera pregunta, importantísima. Entonces, el qué le queremos contar debe ser proposicional. El a quién vamos a dirigirnos debe ser muy específico y ojalá también uno le diga quién es uno para que quede muy clara la marca que queremos pasarle al otro. Cuarta pregunta, o bueno, tercera, tercera y cuarta, ¿cuál es mi objetivo comunicativo? Aquí viene el error del correo electrónico que acabamos de ver que escribió ChatGPT. Dijo algo como puso la idea principal y luego las ideas secundarias. Si yo le digo a ChatGPT, cuál es mi intención comunicativa, él lo va a organizar mucho mejor. Por ejemplo, yo le puedo decir, mi intención es dirigirlos a una acción. Dirigir, informar y expresar, esto lo aprendemos por allá en filosofía, son las tres intenciones comunicativas que en general los seres humanos tenemos. Cuando dirigimos, buscamos que el receptor mueva una acción. Cuando informamos, buscamos que el receptor diga que es verdadero o falso.
Y cuando expresamos una emoción, buscamos que el receptor sienta una empatía. Esas son las intenciones comunicativas generales. Entonces, una pregunta para ustedes. Si su propósito es vender un producto o servicio, ¿cuál sería su intención principal? ¿Dirigir, informar o expresar una emoción? Yo creo que las tres, pero la principal. Escríbanmelo en el chat, por favor. De acuerdo, Isabel. Muy bien. Jacqueline, expresar no tanto. Es una estrategia. Yo puedo expresar emociones para generar empatía, pero tu intención principal no es generar empatía. Tu intención principal es dirigir. ¿Dirigir a qué? Pues a la compra del producto o servicio. Eso es lo más importante para ti. ¿M? ¿Puedes informar? Claro, esa puede ser una estrategia, pero tu intención principal es dirigir. Entonces, si yo le digo a ChatGPT, mi intención principal es dirigir a la compra de un producto o servicio, ¡tum! ¿De acuerdo? Empieza a cambiar. Exactamente, Lady. Lady nos dice, expresarme sirve cuando hago como storytelling al fin de que me compre algo. Claro, pero mira lo que acabas de decir, Lady. Esto está muy chévere. Una cosa es mi intención comunicativa, que es el objetivo que yo tengo y el objetivo que tú tienes que te compren el producto. Y otra cosa es la estrategia que estás utilizando, que es el storytelling. Entonces yo puedo decirles, muy buenos días o buenas noches, hoy quisiera venderles mi celular. Se los voy a vender porque es un celular muy bonito, muy práctico, está como nuevo y demás. Esa es una estrategia comunicativa. Pero yo también puedo decirles, ¿alguna vez han sentido que no tienen dónde anotar y que en muchas ocasiones no tienen dónde de pronto tomar un apunte o llamar a una persona? Pues yo también he sentido lo mismo. En ocasiones siento que no puedo. Entonces uno empieza a construir un discurso para al final decirle, pues miren, la solución está en mi celular. Entonces, Lady, el storytelling es una estrategia, no un objetivo. La intención comunicativa es vender el producto. El storytelling es la estrategia que voy a utilizar. Mi intención comunicativa puede ser informar y yo puedo utilizar una estrategia de pirámide invertida, que es arranque con la idea principal, desarrolle las secundarias. Entonces, una cosa es la estrategia comunicativa y otra cosa es la intención comunicativa. Entonces, si yo le digo a ChatGPT, mi objetivo es que compren mi servicio o producto, la respuesta va a ser diferente. Así le digo, mi objetivo es informar sobre tal X, Y o Z situación. Me cuentan si tienen alguna pregunta. Recuerden que me pueden ahí decir si tienen alguna duda. Entonces, vamos preguntas clave. ¿Qué le queremos contar? ¿Quién es mi receptor y quién soy yo como persona comunicadora? ¿Cuál es mi intención comunicativa? Y una de las preguntas más importantes que se nos olvida, ¿cómo quiero que redacte esta información? Y el cómo quiero que redacte se resume en qué formato quieres que tenga, pero también en una suerte de ideas que yo le puedo botar para que estén ahí incluidas dentro de lo que me vaya a hacer. Si yo no le digo qué tipo de formato quiero, pues va a ser muy difícil que me escriba algo chévere. Fíjense que acá me escribió un correo electrónico, el chat GPT, en el prompt que le puse, pero pues, fue un correo electrónico, de hecho, hasta con errores de ortografía. Si yo le digo quiero un correo electrónico que cumpla con las normas tal y tal y tal, si yo quiero un informe ejecutivo, vas a hacer una tal cosa, una carta o un oficio, en fin, la respuesta va a ser diferente. Bien, ya con estas respuestas previas, entonces miren que ahí viene su pensamiento crítico. Les quiero mostrar esto, ya se los voy a enviar, que es un formato previo que hice para que ustedes se lo lleven. Espérense, lo voy a abrir por acá. Y chun, 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 aquí está. Este es el archivo que les quiero enviar. Y este archivo trae unas recomendaciones que estamos viendo en este webinar, pero además una suerte de paso a paso que me gustaría que ustedes siguieran a la hora de crear un buen prompt sin perder su voz propia, como les decía. Primero, ya se los dije, definan el propósito, ¿no? Antes de escribir, pregúntense qué quiero lograr con este texto. Informar, persuadir, pedir, agradecer, ¿de acuerdo?
clave, que es lo que acabamos de decir. Siempre piensen en cuál es su objetivo comunicativo. Segundo, escribir una suerte de borrador mental o breve esquema. Díganle a ChatGPT, miren, esta es la idea principal y quiero que contenga estas ideas. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, los bajos índices de escritura o de lectoescritura en colegios de Bogotá implica que los estudiantes no pasen las pruebas a ver. Esa es mi idea, me la acabo de inventar. Quiero que en este texto también desarrolles. Los profesores no están enseñando lectoescritura en los colegios. En las casas, los padres creen que la lectoescritura es problema del colegio. El Ministerio de Educación no enfoca la ta, 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 ta. Entonces yo le pongo esas ideas, esa lluvia de ideas, para que ChatGPT me construya un texto sesudo que tenga realmente el contenido que yo estoy buscando. Dale un contexto y un tono desde el inicio. Indícale el tipo de público, que es lo que les acabo de decir, el objetivo, que también se los acabo de decir, y el tono. El tono puede ser formal, pero cercano, persuasivo. Miren esto tan interesante. Voy a utilizar el chat GPT que tengo. Voy a irme por aquí a la silla vacía. Y se me ocurrió la silla vacía, no por algo en especial. Permítanme, me voy a ir por acá. Entonces, no me interesa mucho lo que diga acá. Voy a coger este párrafo y me lo voy a llevar a este chat GPT que está por acá. Miren la diferencia entre esto. Si yo le digo, quiero que redactes este texto desde un arquetipo de comunicación del bufón. Vamos a hacer que ChatGPT transforme el tono de este párrafo y lo convierta en un bufón. Vamos a ver qué nos hace. Vamos a leer el texto original y ya leemos el resultado. Dice así, casi el 10%, ahí hay un error ortográfico, recuerden que los símbolos nunca van pegados a los números. 10 espacio por ciento, ahí no debe ir unido, sino separado. Ese es un error ortotipográfico. Casi el 10% de los recursos que se usaron para recoger las firmas del referendo de descentralización vinieron de la empresa de un condenado por corrupción. Juan Carlos Restrepo Ángel, un contratista de la gobernación de Antioquia, que fue condenado en 2015 por falsificar documentos para favorecer un negocio de Mauricio Galofre Amin, integrante del grupo Nule, puso, esa oración está terriblemente larga, puso 45 millones. Miren ahí en particular, si el símbolo está pegado antes del número, si van unidos, así está bien, pero si va después, si va separado. 45 millones para el comité de referendo que promueve el gobernador de Antioquia, tal persona. Bueno, ahora miren cómo quedaría el bufón. Miren cómo cambia el tono. Agarren sus narices de payaso porque esta historia tiene de todo, comedia, drama y hasta un viejo conocido del circo de la corrupción. Resulta que casi el 10% ChatGPT comete el mismo error. Él no corrige ortotipografía, por eso es que uno tiene que tener criterio para corregir. Del dinero usado para recoger las firmas del referendo de descentralización en Antioquia salió del bolsillo de un señor que no es precisamente un modelo a seguir. El protagonista, Juan Carlos Tal, un contratista de la gobernación que fue condenado en 2015 por falsificar documentos, por ejemplo, ahí debería decir gobernación de Antioquia, ¿no? Para ser específico, por falsificar documentos y echarle una mano a nada menos que Mauricio Galofre. Voy a hacer lo mismo, pero le voy a cambiar el tono de nuevo. Ahora ya no quiero que me hable como un bufón. Vamos a ver, quiero que me hable ahora como un sabio. Vamos a ver cómo cambia el tono. En momentos donde la democracia se expresa a través de mecanismos como los referendos, resulta fundamental con detenimiento, perdón, fundamental examinar con detenimiento no solo los fines que se persiguen, sino también los medios que los sostienen. La legitimidad de una causa no solo se define por su propósito, sino también por la transparencia de los recursos que los financian. ¿Ven? Entonces, si yo le digo a ChatGPT esta pregunta, le respondo, ¿qué hubo? Yo quiero que me hables de un tono cercano
un tono de tú a tú. Quiero que me hables en segunda persona, en tercera persona. Quiero que la persona sienta cercanía, distancia. Quiero que sea formal, informal. ChatGPT te va a crear algo más. Ya en los próximos webinars que hablemos de arquetipos de marca, arquetipos de comunicación, ahí les mostraré con más detalle eso que hice del bufón y del sabio. Pero en particular aquí, simplemente ustedes le dicen, vea, yo soy cercano, yo soy distante, yo hablo de esta o esta otra manera. Evitar usar la primera respuesta. ChatGPT la primera vez casi siempre escribe algo feo. No copien ni peguen ni envíen. Revisen, revisen. Ahí es donde viene nuestro criterio y nuestro pensamiento crítico. Cuando revisen, y esto es un consejo que aprendemos todos los correctores de estilo, es leer las cosas en voz alta. Léanlo en voz alta y si ustedes sienten que no suena como ustedes, que suena artificial, cámbienlo o pidan el mismo ChatGPT que lo ajuste o ustedes lo ajustan. Vean, ChatGPT es un obrero que nos construye un edificio, pero ChatGPT no debería ser el diseñador de interiores que nos pone bonito el edificio. ¿M? En otras palabras, ChatGPT nos ayuda con la escritura, que es el proceso manual, pero no debería ayudarnos con la edición, que es un proceso mental, en donde nosotros pensamos cuáles son las correcciones que debería tener el texto. Personalicen expresiones claves, ¿no? Lo de las sustituye las frases genéricas. Uy, hay un montón de frases genéricas que suele utilizar ChatGPT. Cosas como me permito, que eso quienes trabajan aquí temas de redacción saben que es muy habitual en voces artificiales. Me permito informarle, le informo, le comunico. Espero que este correo le encuentre bien. Pum, otro error típico de ChatGPT. Si ustedes redactan textos no muy asegura tu lugar, Lady, sí. eh, hay uno que siempre veo y es en un mundo. Entonces, en un mundo donde la tecnología tal cosa, en un mundo en donde, vean, ese en un mundo, ustedes lo llegan a ver al comienzo, un texto, en un contexto en donde tal, pum, fijo es un lugar común de ChatGPT y o de algunas IAs. Entonces, tengan mucho cuidado. Eso es muy típico de la IA. Por eso, edítenlo, pónganle su tono, ¿no? Integren tu pensamiento crítico, pregunten, oiga, esto tiene coherencia, esto es un buen argumento, está bien redactado. ¿M? Y úsalo como aliado para mejorar, pero no para reemplazar, ¿no? Nosotros somos los que le vamos a dar a la IA finalmente la lógica de lo que queremos. Antes de la plantilla para redactar el prompt, yo me quiero ir por aquí ahora a mi chat GPT. Este sí es el mío, el personal. Y sí es importante que ustedes, espérense un segundito, yo quito esto por acá porque si no, no me va a ayudar. Tengan presente que ChatGPT se debe en lo posible programar. Yo debo decirle a ChatGPT ciertas cosas que me van a permitir darle un tono, una voz y demás. Entonces, por aquí está abajo. Es que hace hasta poquito estaba aquí a la derecha y ahora me fue por aquí abajito. Algunas versiones está aquí arriba este botón, hoy me apareció acá abajo, hasta ayer me aparecía aquí a la derecha superior. Si yo le doy clic en esta parte donde dice personalizar ChatGPT, yo puedo decirle quién soy. Para, esto funciona para la versión gratuita y la no gratuita, es decir, ustedes pueden personalizar su ChatGPT diciéndole cosas importantes, por ejemplo a qué se dedican, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí les puse qué características debería tener. Soy docente, consultora experta, tengo un enfoque en tal cosa, me dedico a temas de estrategias digitales, trabajo en community management, estoy contando historias, me caracterizo por mi pensamiento crítico, la ética en la educación y desde aquí le pongo algo que les voy a decir ahorita para qué se lo pongo. Es eso de evita alucinar. Ya les explico qué es esto. Esto es personalizar mi chat GPT. Hay algo más que debes entender. Entonces, algo que yo le dije previamente es como qué cosas me interesan que sepa chat GPT sobre mí para que me construya información. Pero además aquí mismo ustedes en configuración pueden también hacer la misma personalización que les acabo de mostrar, darle algunos datos extra para que ChatGPT sea muy juicioso y en el punto, aquí en esta parte de los GPTs, ustedes también pueden crear para quienes tienen la versión paga sus propios GPTs. Entonces, mire, voy a ponerles un ejemplo que utilicé en una clase.
Este es un GPT que creé para una empresa en una clase sobre ChatGPT. Entonces, ¿qué evitamos? Cuando yo creo un GPT, yo le doy unas instrucciones previas para que en este GPT en especial, este GPT es un contexto que ya está dado y todo lo que yo le escriba aquí va a estar pasado por esto, para propuestas de esta empresa que se llama IFX. Entonces, yo aquí, en la parte de por acá, perdónenme, pero es que aquí tengo una ventana emergente que me está poniendo Zoom. Ya, ahora sí. Yo ya no necesito decirle cosas como actúa como un profesional de redacción en tal y tal cosa. No, porque yo ya programé a mi GPT para que me haga eso y por lo tanto yo puedo ya evitarme una cantidad de pasos. Si tienen la versión paga, súper chévere que creen sus propios GPT. Yo tengo uno para asesor de contenidos, otro para diseñador didáctico y esto me ayuda a que cuando ya llego le digo, hoy voy a crear un juego para un curso de presentaciones efectivas en donde voy a dictar tal tema. Ya no tengo que ser tan específica. En una de las próximas charlas ya hablaremos de cuestiones técnicas de Gemini y de ChatGPT. Hoy no era la intención, hoy era la intención hablar de ese prompt y eso previo que teníamos que tener presentes. Pero yo les invito a las próximas sesiones para que ustedes también puedan aprender cómo utilizar estas herramientas. Entonces, para cerrar y si tienen alguna pregunta, súper chévere. Les creé esta plantilla. En esta plantilla están ciertas cosas que deberían tener los prompts que le vamos a dar a ChatGPT, es decir, la instrucción. Ya sabemos el objetivo que queremos lograr con ese texto, el contexto, información clave de la IA, que la IA debe saber para adaptarse. El cliente es corporativo, ya nos conoce, las reuniones sobre avances del proyecto, se cambia por agenda interna. Bueno, haz una lluvia de ideas, entonces hacer una lluvia de ideas con frases o formas en las que se debe redactar o abordar ese texto. Ya ahorita les envío este archivo. Indica al público a quién va dirigido a gerentes con quienes tenemos un trato formal pero cercano. Define el tono y el estilo, cercano, formal, distante, tal. Esto es clave, esto es de lo más clave para este tipo de cuestiones, de prompts, perdón. Especificar el formato. Oigan, esto es importantísimo. Díganle, necesito un correo electrónico de 3 párrafos. Eso es importante. O voy a hacer un informe que tiene que tener máximo 20 páginas, qué sé yo, ¿de acuerdo? Entonces, pónganle el tipo de estructura y la extensión. Esto, vean, esto es de las cosas más importantes. Pide precisión y sin alucinaciones. ¿Les ha sucedido que de pronto ustedes le dicen a ChatGPT, haz tal cosa, y les dice, sí, en estos enlaces te puede servir, pero ustedes clican el enlace y el enlace los lleva a algo que no existe? A eso se le conoce como una alucinación. Las IAs están hechas para respondernos, es decir, para que uno sienta que todo lo que nos dicen, que lo saben todo, mejor dicho. Cuando no lo saben, las IAs alucinan. Alucinan es un término técnico que utilizan ingenieros y demás. ¿Qué quiere decir alucinación? Básicamente se inventan la información. Ponen una URL que no existe porque no es real lo que están haciendo. Entonces, si ustedes le dicen en el prompt, no alucines, la IA no les va a generar información o enlaces rotos o cuestiones que no los llevan a ningún lado. No les digo que les digan todo verdadero, porque no. Nosotros tenemos que tener el criterio para verificar si la información de la IA es correcta o incorrecta o falsa o verdadera. Eso solo queda en nuestras manos. Pero al decirle no alucines, por lo menos yo garantizo que la IA no me está creando enlaces o creando información para darme una respuesta a pesar de no tenerla. ¿Qué pasa cuando yo le digo no alucines? A veces me responde, no tengo la información completa, pero te voy a mostrar esto que encontré en algunos lados. Igual verifícalo porque puede que no corresponda a lo que me estás diciendo. O me va a decir, no tengo acceso a ese video, ese tipo de videos, pero me va a responder de una manera más concreta y no me va a mentir, por decirlo de alguna manera. Es que no quería utilizar la palabra mentir porque eso implica intencionalidad. No me va a alucinar.
Y si ustedes quieren, y eso es algo que yo también le solicito a la IA, es que no me adule. No me gusta que me adule. De hecho, lo hablábamos con mi esposo que está por ahí conectado también. El hecho de que la IA lo adule a uno es porque está programada para eso. Entonces dice cosas como, qué buena pregunta, eres el maravilloso, eres lo mejor que existió en el mundo, qué idea tan fantástica. Y entonces uno dice, uy, sí, es buenísima mi idea, pero resulta que no es tan buena. ¿De acuerdo? Entonces yo también le pido que no me adule ni que alucine. Y eso le da una neutralización en el lenguaje muy interesante, ¿no? Entonces, no inventes datos. Yo le puedo decir este prompt que está ahí, no inventes datos, nombres o referencias. Si no tienes certeza de algo, indícalo claramente. Eso, cópienlo y péguenlo y pónganlo en sus prompts, ¿de acuerdo? Van a darse cuenta y de hecho yo los invito a hacer algo. Ya te doy la palabra, Mauricio. Yo los invito a ponerlo y a no ponerlo. Y se van a dar cuenta la diferencia abismal que hay entre ponerle esa parte en el prompt y no ponérsela. Mauricio, toma la palabra. Profe, pues muchísimas gracias. Qué bueno que abra este espacio para los que hemos tomado clases con usted. Ujú. Venía en bici, pero escuché todo el camino súper Qué bueno. pendiente. Quiero contarle algo, algo que me está pasando, no personal, sino laboral. Claro. Yo sí que pago ya ChatGPT, ¿sí? Y ya cuando Ujú. uso otras IAs, pues me cuesta porque pues ya la mía está como personalizada, si sea una versión Sí, gratis, entonces sí, ya me conoce. Pero en la sí, empresa Mauricio. nosotros teníamos todo el tema de Microsoft, O sea, pero Copilot. la empresa, exacto, pero ese nunca se usó. La empresa migró a Gmail y todo este mundo, ¿sí? Sí. Y yo migramos la semana pasada. Quería hacer como conocedora de muchos temas y es, Ujú, digamos hoy particularmente, el presidente de la compañía envió ujú, un texto más o menos de unas 20 líneas, 25 líneas en un correo, y ujú, ya viene un botoncito que le dice a ujú, uno, resumo el correo, ¿sí? sí. Entonces, uno se puede desgastar mucho y a ella es IA contra IA. Yo hago un texto para Ujú, que la IA enviar un correo porque ya quiero hacerlo. Y ya otra IA me va a leer. Yo cómo, o sea, cómo empezamos nosotros a redactar que lo que yo quiero después sea lo que me interprete la otra. Y es algo que, o sea, me lo vengo preguntando y quería expresárselo porque pues, mire, no puedo proyectarlo ni mostrárselo. De pronto por interno se lo envío. De 20 líneas, de 20 líneas, solamente lo redujo a dos. Claro. Entonces, bueno, ¿qué tanta carreta? Sí, entonces quería preguntarle eso. Muchas gracias. Perfecto, Mauricio. Mauricio, tu pregunta tiene tantas vertientes. Voy a intentar responder las dos más importantes. La primera, Ah, ay, profe, está en y, mute. O no la estoy ay, escuchando yo. ¿ustedes me escuchan o es solo Mauricio? Sí, te Sí, te escuchamos. escuchas, sí te Te escuchas. escuchamos. Bueno, si alguien me ayuda escribiéndole a Mauricio, yo estoy leyendo sus preguntas, ya voy a las preguntas que me están haciendo aquí en el chat. Si alguien le escribe a Mauricio, Mauricio, si estamos escuchando a la profe, los agradezco. Mauricio hace dos preguntas. A la primera es que, oiga, ¿qué pasa cuando ChatGPT, pues uno ya está acostumbrado al GPT, a ChatGPT, y luego tiene que migrar a Gemini o a Cloud y demás? El consejo más importante de todos los que le puedo dar, no le sean fiel a una inteligencia artificial. Eso no tiene sentido, ¿de acuerdo? Úsenlas si quieren todas em, para hacer ejercicios diversos. Por ejemplo, cuando yo quiero crear dinámicas de clase, su merced Alba Lucía, que es profesora, y todos los formadores presentes, la mejor herramienta que he encontrado para crear dinámicas de clase y juegos es Cloud. Esa es la mejor IA. ¿Por qué razón? Porque me genera el juego y me lo publica. Y yo luego lo puedo utilizar. ChatGPT me da la idea del juego, pero no me lo genera, no me crea una dinámica de juego. Miren, voy a mostrarles algo que les puede ser útil. Este es Cloud, este es mi Cloud. Yo Cloud no lo pago, ChatGPT lo pago. Si yo encuentro valor a Cloud, lo que pasa es que todavía no he tenido la necesidad de pagarlo porque es que todo lo que he necesitado me lo ha hecho. Pero miren, por ejemplo, este.
es un artefacto que me hizo. Esto lo hice, obviamente, lo mismo que hemos visto hoy. ¿Qué quieres hacer? Un juego sobre conectores lógicos. ¿Cuál es tu objetivo? Que los abogados que van a jugarlo entiendan cómo se relacionan los conectores con las oraciones. Ya dije que quién, ¿no? ¿Quién es el receptor? Un grupo de abogados, bla, 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 bla. Utiliza ejemplos que estén relacionados con el derecho en Colombia. Todo eso se lo pongo. Que tenga 32 oraciones, que ta, 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 ta. Y entonces aquí el estudiante viene y juega, confirma, tal, esto me genera un enlace y yo puedo jugarlo en la clase. Cloud es fantástico para eso. Entonces, no se casen con una sola IA. En este momento por Google Scholar, Google está un poquito más posicionado, no posesionado, posicionado en relación con la investigación. Por eso, quienes queremos hacer temas de investigación, preferimos utilizar Notebook LM. Ya les digo cómo se escribe para quienes no lo conocen. Notebook LM. Notebook LM. Este les va a servir un montón para ejercicios de búsqueda de información. Insisto, porque como está vinculado con Google Scholar, nos permite hacer investigaciones que tengan una base medianamente científica en la medida en que Google Scholar se encarga de publicación de artículos de revistas indexadas que han pasado por un proceso de análisis previo por pares y bueno, todo lo que implica la publicación de textos académicos. Entonces, en ese orden de ideas, no se casen con una. Yo lo que hago es intentar utilizar varias para diferentes cosas y puede que hoy me sirva mucho ChatGPT para esto, pero mañana para otra cosa. Y la otra semana Gemini sea más interesante. Esa es mi primera recomendación. La segunda recomendación, que eso me parece, Mauricio, sí me parece triste que ahora parece que la IA se estuviera comunicando con la IA, ¿no? Uno ya sabe que el correo que le enviaron está hecho con IA y uno usa la IA para resumir lo hecho por la IA. Ah, yo sigo insistiendo y voy a resumírselos así. Como escritores, eh, nosotros deberíamos tener un proceso previo de planeación en donde hay claramente la respuesta a al menos 5 preguntas. ¿Qué quiero contar? Muy detallado y específico. ¿Quién es mi receptor? ¿Cuál es mi objetivo comunicativo? ¿Cómo quiero que lo redacte? Y una última que tiene que ver con la pregunta de Alexander que me acaba de hacer en el chat. ¿Cuáles son los argumentos que quiero que desarrolle? Que es la lluvia de ideas que les dije ahorita. Yo ahorita te respondo la pregunta, Alexander. Entonces, esa lluvia de ideas, ese ejercicio de hacer eso, permite que yo sea la persona que creó el texto. ChatGPT lo único que hace es ponerme un ladrillo tras otro, construyendo un texto, y luego viene la edición, y la edición se tiene que ver desde tres perspectivas. Una, la ortografía. Ay, ¿cómo así ChatGPT no corrige la ortografía? No, les acabo de mostrar que comete errores ortográficos. No tan graves, pero comete errores ortográficos. Segundo, bueno, lo que se conoce como ortotipografía. Segundo, el fondo. Y ahí viene la respuesta, Alexander. Profe, ¿qué entiendes por pensamiento crítico? Cuando nosotros analizamos un texto desde el fondo del contenido, ahí es donde nuestro pensamiento crítico viene a funcionar con toda. Me explico. El pensamiento crítico es el que nos permite decir, esta fuente está bien citada, no solamente porque esté entrecomillados y demás, sino, por ejemplo, es una fuente neutral, es una fuente parcializada, porque ChatGPT ni ninguna IA tiene esos criterios presentes. Entonces me puede estar citando a alguien que no es pertinente, por ejemplo, porque es una persona que, a pesar de ser muy conocedora del tema, de otro tema, no del tema que yo les estoy proponiendo. Me voy a explicar para que esto quede mucho más claro. ChatGPT fácilmente nos puede citar a Albert Einstein para un tema de, no sé, paz y relaciones internacionales en un país. ¿Por qué? Porque él habló sobre ese tema. ¿Pero eso quiere decir que él era una autoridad en ese tema? No, él no era una autoridad en ese tema. Él era una autoridad en física, pero en ese tema pues tenía cosas por decir, como todos los seres humanos, pero no era una autoridad, no era una autoridad neutral, no era un conocedor de fondo y por lo tanto puede que me esté citando o referenciando a alguien que no tiene peso argumentativo. Ya te doy la palabra, Jairo. Entonces, Alexander, para mí el pensamiento crítico viene en el momento en que
termina de construir el texto y es donde yo me siento a leer lo que escribió la IA y digo, uff, esta fuente que me está proponiendo no es una fuente neutral. Esta fuente que me está proponiendo o este dato que me está dando lo tomó de una página que probablemente tiene un sesgo porque es una página de tal cosa. Ahí es donde viene el pensamiento crítico, Alexander. Generalmente cuando uno tiene un proceso de pensamiento crítico tiene que pensar en qué tipos de argumentos están esgrimiendo. Por ejemplo, ¿son argumentos por autoridad? Y si es un argumento por autoridad, hay preguntas que se hacen. ¿Es una buena autoridad? ¿Es imparcial? ¿Es una autoridad que sabe de lo que está hablando? ¿Es una autoridad que me está diciendo información que quiero, que necesita que yo escuche? ¿O es una autoridad que hizo una investigación previa? Puede haber argumentos por ejemplos. Entonces, ¿este ejemplo es correcto? ¿Será que me está poniendo un dato apropiado? Es cierto que el 35% de los colombianos opinan tal cosa, pero yo soy colombiana y jamás me encuestaron. Quizás no es el 35% de los colombianos, sino el 35% de los encuestados, que fueron 500 personas que representan el 0,000 tal por ciento de tal cosa. Eso es pensamiento crítico, Alexander. Argumentos, por ejemplo, causales, de autoridad y analogías. Son los cuatro tipos de argumentos que generalmente va a utilizar este tipo de IAs y que yo tengo que estar muy pendientes de que realmente los haya utilizado. Entonces, el proceso del pensamiento crítico viene al final, donde yo analizo no solamente la forma, comas, puntos, tildes, comillas, paréntesis, rayas, sino que realmente el texto que se está construyendo tenga un fondo y que tenga un sentido lógico lo que se está diciendo. Jairo toma la palabra y ya me devuelvo a responder preguntas muy chéveres que tienen en el chat. Dime, Jairo. Bueno, encontré una aplicación que se llama Ujú, Chatbot, que está ujú, en Apple y ujú. tiene todas las IAs, bueno, tiene ChatGPT, ChatGPT 4, Gemini, Cloudette, eh, DeepSeek con la última versión, todas en el mismo chatbot y uno puede saltar entre las diferentes inteligencias artificiales. Es una Ujú. aplicación que está para teléfono y también pues está en el computador y pues el Gemini viene el Flash, el Pro eh, y pues es gratis, pero pues también se puede pagar. Yo finalmente la pagué y es supremamente barata, vale 250.000 pesos el año. Oye, sí, Mm. y me incluye las versiones pagas de todas estas IAs. ¿Estoy entendiéndote bien, Jairo? Yo creo que sí, pues es que pues no tengo tanta experiencia para mirar eso, pero la puedes mirar para. Uy, te perdí, Jairo. No te escuchamos. Suenas como como un robot. No, te perdí. Jairo, si me estás escuchando y puedes Pareció pues enviarnos por el... barato, o sea, se llama No, Chatbot. ay, ¿cuál de todas estas es? Mira, mira, mira. A ver, estoy en un sitio. Ta, ta, ¿Es esta? ta. Ese, AI ese, chat. ese, ahí ¿Este? Chatbot, esa, sí. Listo. Ya en un ratito lo investigo y te cuento qué tan bueno es. Y ya pues los demás lo tienen ahí a la mano, pero yo no quiero recomendar algo sin haberlo usado. Entonces, gracias Jairo por la recomendación. Y pues ahí tienen el dato. Ahorita lo envío por el grupo de WhatsApp por si quieren chismosearlo. Gracias Jairo. Entonces, lo que me está permitiendo es ver las diferentes respuestas que puede llegar a tener cualquiera de estas IAs. Lady, me dices, expresar, ya, ya, ya. Compartir la grabación, sí, Hugo. Diana, gracias. ¿Se debe dar crédito a la IA por el uso que hace de la misma? Buena cosa, ¿no? Hernán, hay una diferencia entre lo legal y lo ético. Yo no sé dónde salió esa manito ahí arriba. Lo legal, en ese contexto, te diría, no, no hay ninguna necesidad legal de decir que fue hecho con IA, pero pilas, 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 siempre y cuando pues tú no tengas ningún problema ético con el tema. Entonces, legalmente no hay nada que te obligue a decir que fue hecho con inteligencia artificial
o que usaste la inteligencia artificial, porque por ahora tenemos un vacío importante. ¿M? Pero por el otro lado viene lo ético. Voy a contarte esta historia, Hernán. Contrataron a unos profesores de una universidad aquí en Bogotá para que hicieran unos cursos. Eh, la petición era o los contratan específicamente para que ellos redacten las cartillas y hagan unos talleres porque eran unos cursos autogestionados. El estudiante entraba, leía la información, veía unos videos y hacía unas actividades y nunca conocía al profesor o profesora. La empresa final, porque esta es una universidad a la que contratan, la empresa final a la que se le iba a vender esos cursos o a la que se le vendió esos cursos, nos pidió que pasáramos por Turnitin, los cursos o los talleres de los profesores, las cartillas de los profesores, para verificar si había plagio y así evitábamos cualquier tema legal. Y nos pareció chévere y Turnitin tiene ahorita una opción de verificar si fue hecho por IA, aunque tiene sus problemitas, pero por eso es que el mismo Turnitin dice si hay menos de un 30% identificado con IA, pues la probabilidad que sea con IA es mínima. Entonces hay un margen ahí de error. Pues resulta que tuvimos dos profesores que hicieron 100% de los textos con IA. 100%, 100%. Decía, esto está hecho con inteligencia artificial. Nos decía exactamente con qué IA, nos daba toda esa información. Muy interesante la cosa. Ah, legalmente, ni en el contrato podíamos haberle dicho a los profesores, vea, es que usted no puede redactar con IA. Y de hecho, hablando con un amigo que es ingeniero, me decía, Diani, es que si ellos tienen entrenada su IA, pues el texto es de ellos. Así hayan utilizado como herramienta a ChatGPT o Gemini porque el texto termina siendo de ellos porque son ellos quienes entrenaron la IA y son ellos quienes crearon el prompt y son ellos quienes están haciendo la edición de lo que les genera la inteligencia artificial. Entonces, bajo ese filtro, a tu pregunta puntual, legalmente yo no tengo que decir nada, pero éticamente sí creo que se debería decir. Éticamente yo, por ejemplo, estos profesores hubiesen podido decir, fue editado con inteligencia artificial o fue construido con inteligencia artificial y yo estoy segura que ahí la decisión final de la empresa que lo recibió hubiese sido, ok, no hay lío, pero como intentaron engañar diciendo que había sido un texto que ellos redactaron, esto fue hace más o menos unos 8 o 10 meses, em, la empresa receptora final dijo, no, nosotros no vamos a tolerar esto, esto de la IA está muy mal y demás. Pero estoy segura que si hoy en día pasa, es probable que esa misma empresa diga, ok, lo toleramos, pero por favor diga, por un tema ético, estos textos fueron creados con inteligencia artificial bajo el prompt de la profesora Pepita Pérez y la edición de la misma profesora. Eso éticamente sería lo correcto. Entonces, si tu pregunta es legal, no hay problema. Tú no tienes por qué decir que lo hizo la IA, porque legalmente no hay necesidad. Pero si es un tema ético, yo sugeriría que sí. Cuando es un tema como este, Hernán, que requiere, que tiene derechos de autor, aunque mi compañero y amigo seguramente estaría diciendo en este momento, el ingeniero que les cuento, no, porque es tu texto, así lo haya escrito la IA, es tu texto. Ahí entraríamos en un gran debate. Otra cosa importante que yo les recomiendo a los profes es que tomen pantallazos de los prompts que le dan a la IA. Porque si yo le digo a la IA, es que si yo puedo luego argumentar y decir, mire, es que yo hice un prompt juicioso en donde hice una investigación, le hice una lluvia de ideas, le dije que quería, bla, 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 todo lo que hemos visto hoy, y luego edité lo hecho con la IA, pues estaba buenísimo, claro, úsela. Pero si el prompt es, hazme un curso de tal cosa, pum, envía, copia y pegue y envíe, pues no, ahí sí tendríamos un problema grave. Espero haber respondido tu pregunta, Hernán. Alba Lucía, y bajo lo mismo del tema de lo legal, ¿no? Yo supongo que va a llegar un momento, mi esposo, por ejemplo, es artista, y yo supongo que va a haber un momento en donde tenga que ponerse un límite legal. En México, por ejemplo, ahorita están prohibiendo crear, ¿cómo se llama lo que uno ve antes de una película? El tráiler de la película, están prohibiendo legalmente hacerlo con la IA. Ahorita se está debatiendo en Estados Unidos si
a pesar de, por ejemplo, hay muchas personas que están creando trailers ficticios, ¿no? Entonces, Batman versus Deadpool, que nunca se han encontrado en la vida real, pero supongamos, entonces crean y lo publican y se ganan un poco de plata por YouTube. Entonces, las franquicias están diciendo, no, no, espérese un momentito. Como esos personajes son de nosotros, esa plata que se hace en YouTube debería irnos a nosotros. Ya ellos no están peleando para que la gente no haga los trailers, o para que la gente no cree esto a través de internet, sino para que la plata les llegue a ellos por derechos de autor. Entonces, Álvaro, Lucía, ahorita se están construyendo, se están creando temas legales. En derecho, por ejemplo, hay prohibiciones. La decisión del juez no la puede tomar una IA. Es una prohibición explícita que hay aquí en Colombia, pero en general en la construcción de textos, que es lo que estamos viendo, hay muchos vacíos, hay muchos, muchos vacíos todavía, y ahí vale la pena intervenir para mis abogados presentes. Me dices, Lady, profe, ¿qué tal Copilot? En mi empresa también, pero la verdad no me he intentado probarla. Eh, eh, Copilot está muy atrás comparado con las IAs que he mencionado hoy, a Cloud, a Gemini o Gemini, como lo quieran decir, y a ChatGPT. Copilot funciona local, es decir, yo puedo descargar y que funcione solamente en mi computador y no acceda sino a la intranet de una empresa, por ejemplo, y eso garantiza mayor seguridad de datos de tu empresa, así que es conveniente para las empresas, pero también hace que sea muy atrasado el Copilot. Ya estoy haciendo diapositivas con Copilot y están más o menos así en la aplicación. Para quienes tienen PowerPoint y utilicen PowerPoint con Copilot, toca utilizarlo en línea. La versión descargada en el computador no tiene Copilot. Eh, si ustedes van a redactar un correo electrónico sencillito, si van a redactar algo con un nivel de complejidad básico, Copilot es interesante. Pero si necesitan hacer una investigación juiciosa, crear unas diapositivas súper chéveres, hacer un informe profundo sobre un tema, Copilot no es de las más interesantes en este momento. Bien, este webinar se convertirá en un curso. Sí, sí, sí. Ahorita hablamos de eso. Hernán, gracias. ¿Cómo se llama Jairo? Jairo, ven, yo se los voy a poner. La recomendación de Jairo es este. Voy a enviárselos por aquí. Esta es la recomendación que nos dio Jairo. Sí, exacto. Entonces, pero es que seguimos. Alba Lucía dice, según entiendo, es una co-creación. Alba Lucía, te lo voy a decir en tus términos. Yo creo que ChatGPT debería ser el escritor, pero nosotros deberíamos planear y, como le decíamos, en tareas y planear y pulir. Eso es. Entonces, la función de ChatGPT es ser el obrero que construye el edificio, pero somos nosotros los ingenieros y arquitectos del edificio y los diseñadores de interiores. Es la mejor analogía que te puedo dar. Y por lo tanto, no necesariamente hay una co-creación, porque la co-creación implicaría que entre los dos estuviésemos haciendo el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Ahora, lo que pasa es que uno va a utilizar otras herramientas de IA para hacer la investigación y demás, pero en última soy yo quien toma las decisiones, soy yo quien decide publicar ciertas cosas, editar, poner, quitar, restar, reorganizar, y en ese orden de ideas, pues yo no creería que haya una co-creación. Digamos que en este momento la mayoría de ingenieros dirían, es un obrero que me está ayudando a construir, pero la IA no debería estar en el lugar de un co-creador en la medida en que soy yo quien toma decisiones tanto creativas como de corrección. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que ya aquí he terminado de responder. Listo, ahora sí me voy con la fase final, cerrando por aquí en esta parte de ChatGPT. Pide al final un resultado y unas variantes. Es bueno que ustedes también le digan, dame 3 o 4 versiones del texto. Y un ejemplo de un prompt quedaría así. Redacta un correo. Esto de actúa como un profesional en tal cosa, ya no es tan necesario. Hay muchas personas que todavía lo siguen utilizando. Vale la pena que ustedes lo pongan y no lo pongan y vayan experimentando.
pero la verdad cada vez es menos necesario y entre más adaptada esté la IA a ustedes, menos es necesario decir actúa como un profesional en tal cosa. O pues si quieren ponerlo, pero vale la pena que lo pongan y lo quiten. Redacta un correo breve para informar a un cliente sobre un cambio, una reunión y proponer una nueva fecha. Haz primero una lluvia de ideas con posibles enfoques, en el contexto. El cliente es corporativo, conoce una reunión, gerente es tal cosa, cordial, claro y profesional. El formato, un saludo breve, cuerpo con párrafos cortos, cierre, no inventes datos, nombres o referencias. Si no tienes certeza, indícamelo, dame dos versiones diferentes. Esto sería un prompt muy, pues, digamos, una generalidad de un prompt que uno le podía mandar a la inteligencia artificial para que le crea a uno ese texto que estamos buscando. Bien, por aquí vi que me pusieron una pregunta final. Chun, chun, chun. Con mucho gusto, Alba. Entonces, sí, yo tengo un propósito con este webinar en particular. Es que primero quería crear una comunidad con ustedes que ya en este momento yo les voy a proyectar algo por si los que no entraron al grupo de WhatsApp quieren entrar. Esta comunidad que quiero crear con ustedes la voy a hacer por muchas razones, pero mi razón principal es porque quiero seguir investigando sobre estos temas y porque quiero crear una suerte de club de escritura que tengo en mente. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, tenemos unas necesidades en temas de redacción y muchas veces procrastinamos en esos temas de redacción o de oratoria o de lo que tengamos que presentar. Y les estaré mostrando ese plan que tengo del club de escritura, en donde tendríamos unas entregas, nos coevaluaríamos, haríamos algunos ejercicios, como una suerte de club de lectura, pero de escritura. Por demás, quiero crear este espacio también porque tengo muchos de mis estudiantes que me hacen preguntas, que tienen dudas, y para mí es un bonito espacio también para enviarles cositas que me voy enterando, de pronto una nueva recomendación para el uso de la inteligencia artificial, pero además yo estoy haciendo estos webinars constantemente porque me gusta, es así de sencillo. Entonces, cada 8 o 15 días me estoy reuniendo con estudiantes para hablar, por ejemplo, el último hablamos sobre creación de marca personal. En el anterior hablamos sobre arquetipos. El anterior entrevisté a una persona que se dedica a escribir textos, novelas. Él hace poquito lanzó una novela y entonces digo, yo debería estar llegando a un grupo más amplio de personas y yo sé que les traería bastante valor. Así que decidí crear este espacio, este chat que ustedes van a tener ahí, donde voy a estar enviándoles todo esto. Algunas cosas gratuitas, los webinars, por ejemplo, yo no los cobro para nada, ustedes aquí están porque gustan. El próximo webinar va a ser ya de cosas específicas para temas técnicos con GPT. Voy a tener invitado a un ingeniero que nos va a ayudar temas específicos de cómo construir temas, cómo construir o elaborar una IA o adaptar la IA para nuestras necesidades específicas. Ese es el próximo. Por eso hoy me salté un poquito esa parte. Hoy solo me quise dedicar a la ingeniería de prompt y al pensar un poquito en lo que mínimo que deberíamos tener a la hora de redactar. Entonces, yo los invito a ser parte del grupo y claro, por supuesto, algunas cositas que serán, pues también promocionaré mis cursos. Ustedes saben que yo soy profe de redacción, soy profesora de presentaciones efectivas, de temas de argumentación, y pues por ese medio les voy a enviar cosillas que trabajo con universidades o que trabajo yo solita, así que hay un mundo de cosas. Pero también todo lo que les voy a enviar, si ustedes dicen, ay, profe, es que yo no quiero comprar nada, ahorita no estoy dispuesto a comprarle ni cursos ni productos, no se me preocupen, que a través de este espacio estaré enseñándoles un montón de cosas. Para los que hacen parte de mis grupos de WhatsApp como estudiantes, saben que yo me la paso enviándoles que la recomendación del día, que un jueguito, que una cosita, y eso nos permite aprender a todos. Pero además es un espacio, yo ahorita lo tengo bloqueado para que ustedes, pues para enviarles solamente y que ustedes no pudieran enviar nada de vuelta, pero yo voy a desbloquearlo. Entonces, si ustedes ven que hay algo chévere que quieren compartir con nosotros, por ejemplo, algún espacio que quieren compartir con nosotros, por ejemplo, lo que nos dijo Jairo, ¿no? Miren, encontré este chatbot, encontré súper chévere, pero lo voy a abrir
con la condición de que hablemos solo de temas que sean interesantes para quienes están aquí, de redacción, de oratoria, de argumentación. Les pido que no utilicen este chat para temas personales o para temas religiosos, políticos y demás, porque tendré que sacarlos del chat. Este va a ser un chat para que compartamos, para que creemos comunidad, para que yo pueda también invitarlos a todos los webinars que vienen. O sea que si ustedes también quieren invitar a otras personas para que hagan parte de estos espacios, pues buenísimo. ¿Y yo qué saco con esto? Crear comunidad, aprender de ustedes, tener un espacio también para publicitar en mis cursos. Debo serles completamente sincera, pero además em, también hay muchos temas que yo quiero aprender. Y entonces digo, pues yo voy a traer al profesor, aprendo del profe, invito a un grupo de personas y ahí aprendemos todos y digamos que eso también me facilita a mí muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un curso de presentaciones efectivas ahorita con la Universidad del Rosario. Yo ya sé que voy a crear este webinar para ellos, pues invito a más personas y de paso vienen ellos y otros más. Esa es la finalidad, para que haya una comunidad bien bonita de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ahí tienen el enlace de WhatsApp. Chévere que inviten a más personas, que creemos una comunidad súper grande en donde podamos hablarnos. Si alguno de ustedes dice, no, Diani, yo no me le animo al webinar, al grupo de WhatsApp, recuerden que tienen mi Instagram, en donde estaré publicando también muchas cosas. Y recuerden también que tienen mi página, que es dianacriales.com. Ahí se pueden escribir también a un newsletter que vamos a crear o que creamos ya, en donde semanalmente también les vamos a enviar unos blogs y cositas con un poquito más de contenido. Aunque a través del WhatsApp también, por supuesto, les enviaré esas publicaciones y demás. Y lo chévere es que también no solo son publicaciones mías, sino publicaciones de ustedes mismos. Si ustedes me dicen, Diani, trabajemos, yo quiero publicar esto y hacemos algo bien chévere, puedo también brindarles una ventana bien bonita en mi página. Ha sido un gusto, espero que hayamos aprendido, no, Juan Carlos, por ahí, o que estés bien. Espero que hayamos aprendido un montón a hacer un buen prompt, que haya despertado en ustedes curiosidad y nos vemos más o menos en 15 o 20 días para la sesión de ChatGPT, en donde hablaremos de temas técnicos de la plataforma. Y ahí aprenderé yo otro montón. No se salgan del grupo, ahí estaré enviando toda la información. Un abrazo muy grande, gracias por venir hoy. Nos vemos la próxima.